Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. ¡Sorpresa! Hoy tenemos una actualización, del caso de Idaho, el caso de Moscú, de los 4 estudiantes, caso que ya os subí hace un tiempo la primera parte, cuando aún no sabíamos todo lo que ya hemos sabido ahora. Ya sabéis que incluso hay una persona detenida, así que vamos a hablar de todas las actualizaciones. Si queréis un poco de contexto, porque no voy a volver a repetir todo lo que dije en el anterior vídeo, pues eso, que tenéis un vídeo ya donde os explico todo lo ocurrido, así que hoy vamos a avanzar desde este punto. Deciros también que no me voy a centrar en todo el tema jurídico y todo el procedimiento este que se hizo para, bueno, ya sabéis, ¿no? O sea, que hubo muchísimo papeleo y todo eso. Todo, si queréis saber esa parte, o sea, si queréis saber todo el súper detalle, tenéis el canal de los misterios de Lada, que es una tía que mola muchísimo. Hablo con ella en Insta y la verdad es un encanto. Y ella tiene varios vídeos donde habla pues un poco sobre todo el tema jurídico que se tuvo que llevar a cabo para, bueno, pues para el tema de trasladar de un estado a otro al presunto... En fin, bueno, antes de continuar ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales, en especial en Instagram. También podéis darle un like, suscribiros, darle a la campanita, comentarme todas esas cosas que ya sabes tú que tienes que hacer para que yo siga subiendo vídeos a YouTube y me vayan las cosas muy bien y tú estés contento porque yo siga subiendo vídeos. Y pues no me voy a enrollar muchísimo más, así que, bueno, sí que tengo un Patreon, que últimamente no os lo digo y estoy puesta en ello, últimamente. Así que ahora sí, no me enrollo más y comenzamos. Bueno, como os decía, os voy a poner un poquitito en contexto, pero no me voy a enrollar muchísimo más en ello. Sabemos que esto ocurrió en noviembre del 2022, o sea, hace muy poco tiempo, y entre la noche del 12 al 13 de noviembre resulta que unos estudiantes de la Universidad de Idaho, de Moscú, perdón, en Idaho fueron, bueno, les quitaron la vida de una forma brutal. Resulta que ellos eran Shanna e Ethan, que eran una pareja. En el anterior vídeo no os dije que eran una pareja, o sea, no lo sabía decir porque no se tenía todavía suficiente información y no quería liarla, pero sí, eran pareja, y Madison y Kaylee, que eran otras dos chicas. Ethan, por cierto, supongo que esto lo sabéis, pero Ethan no pertenecía a esta casa. En la casa de la que vamos a hablar a continuación eran, en este caso, 5 personas. Eran Shanna, 2 personas que vamos a hablar ahora, y Madison y Kaylee. Bien, esa noche las víctimas se dividieron como en 2, o sea, la pareja de novios, Shanna e Ethan, estaban en una fraternidad y varias personas les vieron, y en el caso de Madison y Kaylee, que eran mejores amigas, estaban en un bar deportivo y después fueron a una food truck que al parecer era bastante conocida en la zona, donde además el dueño estaba haciendo un directo, así que se les vio perfectamente cómo estaban allí. Según las 2 chicas supervivientes del caso, que ahora vamos a hablar de ellas, que ya estaban en casa antes de que todos los demás llegaran, antes de que los protagonistas tristemente de esta historia llegaran a casa, dijeron a la policía que entre las 2 y las 3 de la mañana todos ya estaban en casa. Cabe recalcar una vez más que Ethan no pertenecía a esa casa, pero se quedó a dormir con su novia esa noche. Hay algo que hemos sabido a raíz de que la policía en Idaho comenzara a hablar más sobre este tema, y es cómo estaba organizada esta casa, la casa donde ocurre todo esto. Resulta que teníamos entendido, y según muchos croquis que habíamos visto por internet, es que efectivamente la casa tiene 3 pisos, y nosotros, yo creo que mucha gente, porque he visto que otros canales también cometen ese error, es pensar que las 2 chicas que sobrevivieron a todo esto, que por cierto voy a decir sus nombres, eran Bethany y Dylan, vivían, o sea, dormían en la planta baja, o sea, en el primer piso. Luego sería Shanna e Ethan en el segundo y Madison y Kaylee arriba. Bien, pues esto no es correcto. En la primera planta no puede vivir nadie porque básicamente es el garaje. Sería en la segunda planta donde estarían las habitaciones, en este caso de Bethany y Dylan, que serían las chicas que sobrevivieron a todo esto, y también estaba la habitación de Shanna, que compartía esa noche con Ethan.
Y después en el siguiente piso, ya el superior, es donde estarían las dos habitaciones de Madison y Kaylee, pero las dos estaban durmiendo juntas. O sea que las dos estaban en una habitación, quiero decir. Cuando me enteré de esto me resultó aún todavía más extraño. Sí es verdad que aún nos queda mucha información por saber. Hay pequeñas cosas que no cuadran, pero yo no quiero empezar a teorizar demasiado porque, repito, nos falta información. Hay algo también crucial que es lo que dice mucha gente, que esta casa es una casa antigua y que cruje muchísimo, cosa que también hace un poco complicado que las chicas que sobrevivieron a todo esto, que eran Bethany y Dylan, no escucharon nada, que sí que escucharon, ahora os explicaré, pero que también se hace un poco complicado. La cosa es que en el anterior vídeo también os dije que no habían las ventanas ni puertas ni nada, no estaban forzadas, y esto también tiene explicación, a día de hoy también lo sabemos, y es que, vuelvo a repetir, este sitio en Moscú, en Idaho, es un lugar muy tranquilo, además es una ciudad universitaria. Y pues en este caso los miembros de esta casa no tenían esa necesidad o ese miedo de estar cerrando todo con llave, y la puerta, una puerta como de cristal, que de estas corredizas, estaba abierta. Esa puerta además está como en la parte de atrás de la casa, un tanto escondida, así que pues las chicas supongo que no se preocuparían demasiado en cerrarla. Vamos a hablar entonces de los horarios. Os voy a dar un dato que ya medio mencioné en el otro vídeo, pero que no está del todo correcto, y es que entre las 2:26 de la noche y las 2:56, Kaylee estuvo llamando a su novio en 10 ocasiones. Su novio es Jack Duqueu, os lo voy a escribir aquí porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia ese apellido, pero teniendo en cuenta lo que os voy a contar ahora, no sé hasta qué punto esto de las llamadas tenía relación con todo lo sucedido o simplemente se estaban llamando por algo random. Es algo que no lo podemos saber y que todavía no hay confirmación de esto. ¿Por qué os comento esto? Porque resulta que mientras todo el mundo dormía, entre las 2 y pico y las 3 de la mañana, una persona estaba despierta en la casa, quien era Shanna. Shanna estaba despierta aproximadamente a las 4 de la mañana porque gracias a pues, la investigación posterior se supo que estuvo hasta esa hora, hasta las 4 y pico, mirando TikTok, y además que para esa hora pidió un delivery, o sea, pidió comida a domicilio a casa, cosa que también se ha podido hablar con el repartidor y ella estaba en perfecto estado a esa hora. Para continuar con este caso también os tengo que dar un detalle que no os conté en el anterior vídeo porque no lo sabía, y es que Kaylee tenía un perrito y este perrito estaba en casa. Este perrito era de ella y de su novio, al chico que os he dicho que llamó antes, y que lo iban compartiendo y lo iban cuidando uno u otro. Bien, pues resulta que para alrededor de las 4 de la mañana, Dylan, una de las supervivientes, escucha un ruido semejante al que ella suele escuchar cuando una de sus compañeras de piso juegan con este perrito. O sea, Dylan siente o cree escuchar el ruido que suele hacer Kaylee con su perrito cuando está jugando con él. No le da demasiada importancia, pero claro, se acuerda de esto. Y es a partir de este momento cuando empiezan a suceder bastantes cosas muy extrañas. Y es que Dylan parece escuchar que hay alguien dentro de casa, porque, os vuelvo a repetir, esta casa es muy antigua y se escuchaba crujir. Pero han salido informaciones sobre que esta casa es una casa donde se hacían fiestas prácticamente todos los días. Es normal, es una casa grande, son gente joven y hay fiestas. Así que no sé hasta qué punto ella se preocupó por esto. Pero después de esto, Dylan escucharía un lamento que venía del piso de arriba, y entonces ahí sí que empezó a preocuparse. Según ella, abrió un par de veces, en un par de ocasiones, la puerta para ver qué estaba pasando. Después escucharía la voz de un hombre. Claro, en ese momento la única voz masculina sería la de Ethan, que estaba con Shanna, pero no le pareció esa voz, o sea, le llamó la atención porque justamente le parecía una voz de un hombre que no conocía, que decía algo así como: está bien, yo te voy a ayudar. Después de eso, ella se volvió a encerrar, y cuando volvió a abrir la puerta de la habitación, fue entonces cuando vio a un hombre vestido de negro. Lo describe como un hombre alto, delgado pero musculoso, y sobre todo, o sea, iba completamente de negro, incluso tenía una mascarilla y tenía
cejas muy pobladas. Según Dylan, en ese momento se quedó completamente paralizada porque realmente no le parecía una persona que entrara a casa para pasárselo bien. No me extraña y no sabemos qué ocurrió a continuación. O sea, aquí tenemos un vacío completo de información porque podemos entender que Dylan estaba paralizada y se encerró en casa, pero tampoco sabemos cómo actuaría. Aquí nos falta información. Pero, aunque nos falta información, a mí hay una cosa que no me acaba de cuadrar. Dylan no llamó hasta la mañana siguiente a la policía informando que había una persona inconsciente. Esto tampoco tiene sentido. También necesitamos información acerca de esto, porque ahora os voy a explicar el porqué. Pero resulta que la casa que estaba al lado de esta casa, que estaba a unos 15 metros, tenía una cámara de grabación por la parte de afuera. Esta cámara también grababa sonidos y registró un grito espantoso, o sea, un grito de miedo y de dolor que se escuchaba perfectamente. Entonces me cuesta entender cómo Dylan no escuchó ningún grito. Es difícil de entender, o sea, pero pues no, al parecer o nos falta información, vuelvo a repetir, o no lo escucho. Y por otro lado me sigue pareciendo extraño que Dylan o Bethany, que llamaron a la policía, lo hicieran diciendo que había una persona inconsciente en casa, porque cuando la policía llegó y entró a las habitaciones de los chicos, en este caso de Shanna y de Ethan y de Madison y Kaylee, eso era una auténtica carnicería. Tanto es así que ya sabéis que las casas en Estados Unidos, no todas, no voy a generalizar, pero son construidas con materiales que no son los nuestros, o sea que no es tan resistente, por así decirlo. Bueno, pues que hay imágenes donde se puede ver unas gotas de sangre que se ven en la parte exterior de la casa. O sea, eso tenía que ser algo completamente loco, realmente. Bien, el anterior vídeo nos puede dar demasiada información acerca de las autopsias porque no habían sido reveladas. A día de hoy todavía no se sabe del todo lo que ocurrió, o sea, faltan muchísimos detalles, pero sí que se sabe que no ha habido, o sea, que nadie se sobrepasó con otras personas, o sea, que no ha habido agresión. Creo que me entendéis, por parte de nadie, o al menos es lo que las autoridades han dicho, que esto no ha ocurrido. Y otra de las cosas que han sido reveladas más importantes, yo creo, ha sido que cuando la policía fue al lugar de los hechos, a revisar, a hacer fotografías, ya sabéis todo el procedimiento que se hace en estas ocasiones, pues se encontró en la habitación donde estaban Madison y Kaylee la funda de un cuchillo. Esta funda era de cuero así color caramelo, y se sabía que por el tamaño de la funda contenía un cuchillo de grandes dimensiones y es, bueno, al menos tenía la insignia de los marines de Estados Unidos, y se sabe que este cuchillo es el que usan los marines pues para defenderse, ¿no? Este detalle me llamó mucha atención porque cuando todavía no se sabía absolutamente nada, algunos medios de comunicación y periodistas de Estados Unidos estaban hablando de cómo era el cuchillo sin dar ningún tipo de detalles, pero decían que era de esa forma, que era grande, que podía ser de la marina, y no entendíamos cómo podían asegurar algo así. Bien, pues resulta que básicamente desde un principio sabían, bueno, cómo era el cuchillo. Bien, la importancia de esta funda es máxima porque resulta que esta funda tenía o tiene una especie de cierre de estos que hacen clic, y resulta que en el botón ese, de eso donde aprietas y haces clic, bien, pues ahí se encontró una muestra pequeñísima de ADN que luego serviría para todo lo que vamos a hablar a continuación. Para este momento la noticia ya es mundial, todo el mundo se ha enterado de lo que pasó en Moscú, Idaho, y la policía aprovecha esto para pedir ayuda ciudadana. Resulta que a las pocas horas de todo esto, una gasolinera cercana llamaría a la policía diciendo que ellos habían visto un coche sospechoso por los movimientos que hacía sobre algo antes de las 4 de la mañana, que iba dirección a la casa, una gasolinera que estaba bastante cerca de la casa donde ocurren todas estas cosas. Además de esto, las cámaras de seguridad, que evidentemente fueron revisadas por la policía, se vio como efectivamente antes de las 4 de la mañana este coche, que por cierto era
un Hyundai Electra blanco, iba antes de las 4 para allá, pero pasado las 4, como a las 4:20, una cosa así, este mismo coche iba en la otra dirección contraria y además se mete por una carretera que va dirección a Pullman y iba muy rápido. Y algo que también llamaría la atención es que este coche no tenía la matrícula delantera, solo tenía la matrícula trasera, porque en Idaho no es obligatorio tener la matrícula delante y atrás. Pero ya sabéis que esto va a función de cada estado, ya sabéis que por eso se llama Estados Unidos, porque realmente cada estado, las leyes son distintas y cada estado hace lo que le da la gana. La cosa es que en este momento a la policía le tocaba un trabajo bastante importante y era, pues, para empezar, localizar o saber qué coche, qué modelo, qué serie era el que se veía en esas cámaras de seguridad, y una vez lo encuentran saben qué modelo, qué coche, qué tirada de que se fabricó ese coche era. Se sabe que, como os había dicho, era un Hyundai Electra blanco de entre el 2013 y el 2016, así que empieza la policía a hilar cada vez más fino, pero encontrarían nada más y nada menos que 22.000 coches semejantes por la zona. Pero gracias a eso y gracias a que también la policía supongo que lo iría comunicando a todo el mundo, se supo que en la Universidad de Washington hubo, bueno, gracias a las cámaras de seguridad también se vio como un coche de las mismas características salía del campus alrededor de las 3 menos algo y regresaba más tarde de las 4 y pico. No os sé decir exactamente las horas concretamente. Además, todo cuadraba perfectamente, porque desde la universidad que os estoy diciendo hasta la casa de los chicos había tan solo 20 kilómetros. Si este coche era el coche de la persona que hizo esta barbaridad, le daba tiempo de sobra saliendo a las 4 menos algo de la universidad para llegar a las 4 a la casa, cometerlo todo y a las 4:20 volverse otra vez para la universidad. ¿Quién es entonces el dueño de este coche? Pues es un joven de 28 años llamado Brian Christopher Koberger. Todo esto que os estoy contando, toda la investigación que os estoy contando no fue de un día para otro. Sí, el hallazgo de los cuerpos se sabe el día 13, lo que os voy a contar a continuación ocurre el día 17. Y es que resulta que para las fechas en la que ocurre todas estas cosas es Día de Acción de Gracias y muchos estudiantes se van a sus casas ya que estudian en otros estados, y era el caso justamente de Brian Koberger, nuestro sospechoso. Él en este momento, el día 17, se encontraba en Abrillsville. Os lo dejo escrito por aquí porque ni idea de cómo se pronuncia, pero está en Pensilvania. O sea, básicamente estaba a 4.100 kilómetros de distancia de todo lo ocurrido. Esta distancia entre Idaho y Pensilvania la hizo Koberger en coche, son 38 horas de conducción, pero en este caso sería el padre de este chico, de Koberger, de nuestro sospechoso, quien volaría desde Pensilvania hasta Pullman, que es exactamente donde él vivía, para ayudarle a conducir todo este trayecto, y se irían, pues eso, cambiando pues la conducción. Un rato conduciría uno y otro, pues para no cansarse tanto. Y se supo que en este trayecto este coche fue parado en 2 ocasiones. Una de ellas por exceso de velocidad. Imagino que si tienes que hacer 38 horas de conducción estás hasta los mismísimos y pues iría un poco más rápido de lo normal. Y la segunda porque iba muy pegado a el otro coche. Con todo esto, la policía tiene suficientes pruebas e indicios para pedir la orden de que se pueda analizar los últimos movimientos, sobre todo el teléfono móvil de Brian, y lo que se supo era bastante esclarecedor. Para empezar, se podía ver claramente que en la hora en la que todo esto ocurrió, en la hora en la que le quitaron la vida a los 4 estudiantes, el móvil de Koberger estaba apagado o en modo avión, pero muy convenientemente los minutos antes se podía observar que iba por la carretera hacia esa casa, que cuando pasan los minutos en los que se comete todo esto, luego este móvil se vuelve a encender justamente en la carretera dirección a Pullman, que es donde él vivía en ese momento. Así que tal. Además de eso, algo que me parece súper creepy es que se supo que a la mañana siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, antes incluso que nadie de dentro de la casa llamara a la policía, Koberger estaba otra vez en la casa merodeando. Y la policía pidió una orden también para como agrandar la
búsqueda y ver pues semanas atrás a ver si este chico pues también estuvo merodeando. Y sí, efectivamente, al menos 2 semanas previas a todo esto, Coverger estuvo pues merodeando la casa. Y por último, y no menos importante, la policía lo que hizo fue esperar fuera de la casa de los Coverger, en general la familia. Hay que recordar que este chico estaba celebrando pues eso, el Día de Acción de Gracias con su familia. Bueno, pues esperaron a que tiraran la basura y se la llevaron, o sea, la policía se llevó la basura, supongo que rezando a todos sus dioses para que hubiera algo de ADN en esa basura, y sí. Resulta que con la muestra sacada dentro de la casa, que ya os he dicho, analizada con alguna muestra de ADN que se encontraría dentro de la basura de los Coverger, se encontró una coincidencia. Esta coincidencia, para que me entendáis, si habéis visto más vídeos de mi canal, os recomiendo ver el caso de Yara Gambirasio, donde hay algo muy similar. Se habla de la coincidencia genética gracias a los padres. Quiero decir, tenemos que la coincidencia encontrada en el botón de la funda del cuchillo es propiamente de la persona quien acabó con la vida de todas las personas, bueno, de los 4 estudiantes de Idaho. Pero el ADN encontrado en la basura era del padre de esta persona. O sea, esta coincidencia es del 9,999% periódico, o sea, es prácticamente exacta, y se sabe que en esa basura había ADN del padre de quien cometió todo esto. He leído en algunas fuentes que esto se tiene que coger con pinzas, pero otras fuentes lo recalcan al 100%. Todo esto igual os digo que se sabrá a partir de junio, si mal no recuerdo, que es cuando van a comenzar el movimiento de tema jurídico referente a este caso. Con todo esto, el viernes 30 de diciembre a las 3 de la madrugada, Brian Coverger fue detenido por un equipo de los SWAT que entraron en la casa de los padres, y Coverger no puso nada de resistencia, por cierto. Así que, como ya sabemos todo esto, vamos a hablar sobre quién era Brian Christopher Coverger. Y es que todos flipamos bastante cuando nos enteramos qué estudios hacía Coverger, ya que era licenciado en psicología y que había realizado un doctorado en criminología y era ayudante de cátedra. Se sabía que era un chico tímido, callado, pero brillante en sus estudios. Brian Coverger nació en 1994, su padre es Michael, tiene 67 años, y su madre Marianne tiene 62. Tiene además 2 hermanas, quienes son Amanda y Melissa. En la secundaria ya lo empezó a pasar muy mal porque le costaba mucho relacionarse y, según sus compañeros, sobre todo con las chicas. Además, comenzó a consumir y con eso también dejó sus estudios. Sin embargo, en 2017 muchos de sus compañeros y familiares se alegraron mucho porque Brian dio un cambio radical, dejó estas sustancias. También es verdad que bajó muchísimo de peso, pero se enfocó mucho en el deporte y comenzó otra vez con los estudios. Se licenció en la Universidad de Sales, en Pensilvania, en 2020, y en junio de 2022 terminó un doctorado de justicia penal y criminología en la Universidad de Pullman, en el estado de Washington. Y aquí es cuando vienen las cosas turbias. Resulta que este chico estaba muy interesado en el tema de la criminología, sobre todo en meterse en la cabeza de las personas que cometen este tipo de actos tan perversos. Y es que en mayo de 2022 lanzó una encuesta en Reddit donde decía lo siguiente, os lo leo textualmente. Hola, mi nombre es Brian, te invito a participar en un proyecto de investigación que busca comprender cómo las emociones y los rasgos psicopáticos influyen en la toma de decisiones a la hora de cometer un delito. En particular, este estudio busca comprender la historia detrás de tu delito penal más reciente, con énfasis en tus pensamientos y sentimientos a lo largo de la experiencia. Habían preguntas tales como: ¿te preparaste para el delito antes de salir de tu casa? ¿Por qué elegiste esa víctima o blanco en lugar de otros? ¿Cuál fue el primer paso que diste para lograr tu objetivo? ¿Qué pensaste y sentiste después de cometer este delito? Evidentemente, este tipo de encuestas, este tipo de informes es súper lícito, y seguro que psicólogos que se dedican a este tipo de ámbitos lo harán, pues muchas veces harán este tipo de encuestas. O sea, no está mal hacer esto, ese no es el problema. El problema es que esto ha abierto un debate de si simplemente estaba estudiando una materia o
quería imitar comportamientos y se estaba cogiendo inspiración. También se supo que Koberger pidió trabajo a la policía, que él nunca fue contestado, para trabajar como perfilador, como para saber encontrar los perfiles de gente que comete este tipo de cosas, pero ni le contestaron, ni trabajó, ni absolutamente nada. La cosa es que si bien Koberger había cambiado muchísimo su actitud, recordamos que cuando él iba a la secundaria tuvo una muy mala experiencia y ahora como que iba todo mejor. La gente que lo conocía decía que él era una persona muy obsesiva, que prácticamente tenía un TOC, que no dormía por las noches, sino que siempre estaba despierto por las mañanas, que le costaba mucho comunicarse con las demás personas y además pues no tenía nada de éxito con las mujeres. Se sabe también que cambió su alimentación al máximo, que era vegetariano pero a un nivel extremo, quiero decir, no comía ni siquiera en los tuppers donde, a pesar de haberlos lavado, había carne en ellos, o ni siquiera carne, quiero decir, macarrones que tengan carne. Bueno, pues en ese tupper, aunque se hubiera limpiado, mejor dicho, él no quería comer. Sus tíos dijeron que le tenían que comprar como platos y tuppers y de todo, y cubiertos nuevos para él, porque él no quería comer en la comida, en los cacharros que comían la familia. Se ha hablado también de una teoría a raíz de esto, y es que según algunas personas, ya sabéis que en Estados Unidos hay mucha gente que ha empezado a investigar por su cuenta todo esto, es heavy, y dicen que hay una coincidencia bastante importante entre el nombre de Bryan Koberger y el user de un chico que al parecer estaba en un foro de internet. Este foro en realidad es un foro bastante random, pero resulta que este chico, este supuesto Bryan Koberger, que no lo sabemos, se discutía con muchísimas personas. Él afirmaba ser vegetariano y los beneficios que tenía esta comida, o sea, esta forma de alimentarse, mejor dicho, pero es que además ya no es que fuera vegetariano, sino que es que comía de una forma súper determinada y que decía, y se enfadaba con todo el mundo, que decía que esto venía muy bien pues para mantenerse despierto y todo eso, o sea, como la gente muy obsesiva con el beneficio de comer de una forma u otra. También se dice que si esta persona que os estoy diciendo de este foro es Koberger, resulta que hay una entrada en este foro que os estoy diciendo donde esta persona dice que tiene una especie, hay un mosquito, que tiene una especie de síndrome, enfermedad, que es como niebla visual que tiene siempre, que sí que es verdad que con la alimentación que está teniendo le ha mejorado, pero que le ha dado muchos dolores de cabeza, quiero decir, es como que él siempre ve como una capa blanquecina o que no acaba de ver todos los colores nítidamente. Vuelvo a repetir, según este user de este foro, que no sabemos si es él o no, pero la gente ha empezado a pensar que si realmente ese user es Bryan Koberger, quizás eso tendría sentido con que Bryan, cuando estaba en la casa, cuando cometió todo lo que cometió supuestamente, no atacará a Dylan cuando Dylan abrió la puerta y lo vio de frente, sino que él se marchó, porque quizás no la vio, puede ser. Respecto al por qué hizo todo esto Bryan supuestamente, vuelvo a repetir, quizás no lo digo todo el rato, pero hay que recordar que este chico hay que preservar la presunción de inocencia todavía, ¿vale? ¿Por qué presuntamente este chico hizo todo esto? Bueno, pues ya vemos que él sabía o le gustaba todo el tema de la criminología, estaba bastante obses, pero también se piensa que podía ser un incel. Incel es una palabra que se utiliza en Estados Unidos sobre todo para referirse a chicos que mantienen el celibato pues porque no pueden ligar, porque no saben ligar o porque no saben hablar con otras mujeres, y eso hace que ellos pues generen pensamientos y conductas negativas para con las mujeres. Básicamente se vuelven misóginos. Es más, según el dueño de un bar donde solía ir bastante, tuvo un par de charlas con él porque intentó acercarse a alguna chica, no sabía cómo, o sea, Koberger no sabía cómo interactuar con ella, hacía preguntas muy creepy y la gente, las chicas en este caso, se asustaban, se apartaban y tenían miedo. Por otro lado, Koberger también tuvo una profesora de psicología forense llamada Catherine Ramsland,
que es una escritora de al menos 60 libros que van sobre el tema de que es profesora, evidentemente. Y ella hizo unos libros sobre Dennis Rader. O sea, tuvo entrevistas con este hombre, que ahora os voy a explicar quién es, y tiene una relación bastante cordial porque él ha tenido que ir muchas veces a hablar con él en la cárcel. Dennis Rader es quien acabó con la vida de al menos 10 personas entre 1974 y 1991 en Wichita, Kansas. Este es el famoso BTK. Seguramente lo habéis oído alguna vez y además sale en mi intro. En alguna ocasión, bastante más adelante, hablaremos de este personaje porque a YouTube me consta que no le gusta ni un pelo, pero tiene tela este personaje. La gente, cuando se enteraron de todo esto, pensaron que quizás la profesora, o sea, en este caso Katherine Ramsey, fue quizás el puente de unión entre Coverger y este señor, Dennis Rader, este señor que acabó con la vida de tanta gente y que quería igual, en este caso Coverger, imitar el comportamiento de esta persona tan terrible como es este señor, el Dennis Rader. Es más, incluso se pensó que Coverger se quiso poner en contacto con Dennis, con BTK, pero según la hija de este señor se sabe que no. Aún así, supuestamente, o al menos en la información que yo he encontrado, Dennis o BTK, que es así como él mismo se hacía llamar, dice que no se ha puesto en contacto con él, pero que según él, viendo las características de cómo ocurrió o cómo supuestamente o presuntamente Coverger acabó con todas estas personas, con los 4 estudiantes de Idaho, que este acto, al final, como él mismo le pasaba, era un acto que le provocaba excitación. A día de hoy sigue habiendo, como os he dicho al principio, muchísimas preguntas que resolver referentes a este caso. Había una persona dentro de los 4 estudiantes de Idaho quien fuera el objetivo principal, no lo sabemos. Se piensa que quizás fuera Kaylee quien tenía como os dije en el anterior vídeo, que supuestamente ella tenía una persona que le estaba siguiendo y que le estaba molestando. Se dice también por internet que Brian seguía en Instagram a Madison y a Kaylee. No lo puedo contrastar, no lo puedo saber todavía. Se dice que Brian también las escribió en más de una ocasión, tampoco lo podemos saber. También he leído que coincidieron en el trabajo donde estaban trabajando, en este caso Madison y Kaylee, que era un restaurante donde ellas hacían algunas horas a la semana, y que este chico que Coverger fue a comer en más de una ocasión allí y que se comportó de una forma extraña, tampoco lo podemos contrastar. O sea, hay muchas cosas, hay muchas preguntas aún por resolver, pero ya os digo, por lo que se sabe, a partir de junio es cuando va a comenzar a moverse este caso otra vez. Hay algunas otras teorías que no os he comentado, pero porque me parecen muy trambólicas, y ya sabéis que al final en internet la gente empieza a elucubrar cosas que quizás ni siquiera son ciertas. Dejadme en los comentarios si tenéis más información. Vuelvo a repetir, este caso es un poco orientativo, un poco por encima, aunque creo que me he documentado bastante bien. Si me equivoco, si me falta información, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, qué creéis que va a pasar a continuación. Os leo y os mantengo informados para cuando hayan nuevas actualizaciones. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por verme y ya sabéis que os como vuestra cara.